la revisión, ¿no es cierto?, de nuestra última parte del abdomen, que es la región retroperitoneal. Nosotros ya hemos definido, ¿no es cierto?, lo que es el retroperitoneo, que corresponde, ¿no es cierto?, a una de las subdivisiones de la cavidad abdominal. Recordemos, ¿no es cierto?, un poco que la cavidad abdominopélvica, que nosotros definimos, ¿no es cierto?, con sus paredes, con su límite superior, ¿no es cierto?, con este diafragma, entre comillas, torácico, y con el límite inferior como diafragma abdominopélvico, se subdividía, ¿no es cierto?, después por la relación, ¿no es cierto?, y la extensión que tiene este peritoneo, que son estas hojas serosas, en una cavidad, ¿no es cierto?, peritoneal propiamente tal, que es el espacio donde ya hemos visto, ¿no es cierto?, están ubicados la mayoría de los órganos, sobre todo del tubo digestivo. Ese espacio también se dividía, ¿no es cierto?, en una región supramesocólica e inframesocólica, gracias, ¿no es cierto?, a la aparición, ¿no es cierto?, del mesocolon transverso, y además, ¿no es cierto?, la hoja parietal del peritoneo nos va a dejar, ¿no es cierto?, un espacio ubicado entre esta hoja parietal, ¿no es cierto?, y nuestra columna vertebral, o la pared posterior del abdomen, que es el retroperitoneo, ¿ya? Por lo tanto, todas las estructuras que estamos viendo didácticamente, ¿no es cierto?, en esta imagen, corresponden al retroperitoneo. Claro que hay una diferencia, ¿no es cierto?, entre la imagen que tengo aquí a la izquierda y la imagen central, ¿no es cierto?, y la imagen de la derecha. ¿Cuál es la diferencia entre esta imagen y las otras dos? ¿Qué estructuras diferentes ven? En esta imagen, ¿no es cierto?, no hay peritoneo parietal. ¿Y qué pasa cuando yo retiro el peritoneo parietal? ¿Qué otras estructuras abandonan, en este caso, la pared posterior? ¿Qué estructuras faltan en esta imagen cuando yo retiro el peritoneo parietal? Cuando yo retiro, ¿no es cierto?, el peritoneo parietal, ¿ya?, efectivamente, ¿no es cierto?, salen estos dos elementos, el páncreas, ¿no es cierto?, y el duodeno, que los hemos definido, ¿no es cierto?, como órganos retroperitoneales secundarios, ¿ya? El resto, ¿no es cierto?, de elementos, los riñones, con sus glándulas suprarrenales, como se ve acá, con los principales vasos sanguíneos, ¿no es cierto?, que son la aorta abdominal y la cava inferior, ¿ya?, más los uréteres, que también, ¿no es cierto?, son estructuras que nacen de los riñones, quedan, ¿no es cierto?, adheridos, entre comillas, o en esta famosa pared posterior, ¿ya? Esta es una disección bastante limpia, entre comillas, ¿ya? No tiene, ¿no es cierto?, tejido adiposo, no tiene peritoneo, etcétera. Eso básicamente explica un poco también la famosa clasificación que tenemos, ¿no es cierto?, de nuestro páncreas y de nuestro duodeno como un órgano retroperitoneal secundario, ¿ya?, por el hecho, ¿no es cierto?, de ser estructuras que se adhieren básicamente a la pared posterior, a este peritoneo parietal, y que en apariencia, ¿no es cierto?, parecieran que están cubiertos por peritoneo parietal, ¿ya? Pero en rigor, ¿no es cierto?, toda esta hoja anterior que tiene el páncreas, ¿no es cierto?, y el duodeno, es su peritoneo visceral, que forma adherencia, ¿no es cierto?, cuando se une a nivel del peritoneo parietal. Y eso hace, ¿no es cierto?, que se vea como una sola hoja en la vista posterior. Si uno hace un corte, ¿ya?, si hacemos un corte, ¿no es cierto?, esquemático, a la altura, ¿no es cierto?, donde está el páncreas, un corte horizontal, obtenemos, ¿no es cierto?, la imagen, ¿no es cierto?, una imagen como esta, ¿ya? Esta es una imagen esquemática, ¿no es cierto?, no es una imagen, entre comillas, médica, así que tenemos acá, ¿no es cierto?, nuestro riñón derecho, nuestro riñón izquierdo, ven acá, ¿no es cierto?, inferior, con la aorta, ¿no es cierto?, y acá está nuestro páncreas y nuestro duodeno. ¿Y qué es lo que quiero destacar acá? Ya, básicamente,
la extensión, ¿no es cierto?, del peritoneo parietal. Vamos a marcar, ¿no es cierto?, el peritoneo parietal, a ver si ustedes ya lo están visualizando. Y si el pulso me acompaña, ¿no es cierto?, tengo aquí el peritoneo parietal. Voy a empezar aquí en esta zona. El peritoneo parietal, ¿no es cierto?, adherido a las paredes. Luego fíjense cómo cubre la zona, ¿no es cierto?, de los riñones. Y después cómo pasa este peritoneo parietal, ¿no es cierto?, por posterior a el páncreas, cubre, ¿no es cierto?, a los vasos del abdomen, cubre, ¿no es cierto?, al otro riñón, pasa posterior, ¿no es cierto?, al duodeno, y luego, ¿no es cierto?, sigue hacia la pared contralateral, ¿ya? Esa línea, ¿no es cierto?, que marcamos ahí en verde, corresponde, ¿no es cierto?, a la lámina, ¿no es cierto?, parietal de este peritoneo, nuestro peritoneo, ¿no es cierto?, parietal, ¿ya? Entonces, en rigor, todas las estructuras, ¿no es cierto?, que están ubicadas posterior a esta lámina son órganos retroperitoneales, entre comillas, primarios, ¿no es cierto?, o verdaderos, como también algunos autores por ahí lo denominan, ¿ya? Entre eso tenemos, ¿no es cierto?, los riñones con las glándulas suprarrenales, los principales vasos sanguíneos, ¿ya? Las cadenas, ¿no es cierto?, simpáticas, las estructuras, ¿no es cierto?, nerviosas, y los uréteres, ¿no es cierto?, y algunos vasos sanguíneos que después vamos a ir viendo más adelante, ¿ya? Las principales ramas, ¿no es cierto?, de la aorta, ¿no es cierto?, las afluentes de la cavidad inferior. Bien, decíamos, ¿no es cierto?, que el páncreas y el duodeno, en este movimiento, ¿no es cierto?, que tiene el tubo digestivo, con este giro, ¿no es cierto?, que hace el estómago, arrastra, ¿no es cierto?, estas estructuras que eventualmente estaban más hacia la zona anterior, las arrastra, ¿no es cierto?, hacia la derecha y luego las adhiere hacia la zona posterior. Y básicamente eso forma la famosa fase, ¿no es cierto?, de coalescencia, que se puede apreciar ahí en la imagen, ¿no es cierto?, con estas líneas negras, ¿no es cierto?, que hay entre páncreas y peritoneo parietal. Todo eso que estoy yo remarcando, ¿no es cierto?, pintando en rojo, es básicamente la fase de coalescencia entre duodeno, ¿no es cierto?, y peritoneo parietal, y entre páncreas, ¿no es cierto?, y peritoneo parietal, ¿ya? Fíjense que esta coalescencia, ¿no es cierto?, va desde la cabeza del páncreas hasta la parte final del cuerpo, y de manera particular, ¿no es cierto?, deja libre a la cola del páncreas, que ustedes ya han visto, ¿no es cierto?, es una estructura bastante más móvil que el resto, ¿no es cierto?, de las estructuras pancreáticas, ¿ya? Se relaciona, ¿no es cierto?, con el hilio esplénico y con la arteria, ¿no es cierto?, esplénica, con las ramas terminales. Entonces se produce aquí, ¿no es cierto?, una coalescencia, que básicamente es como una unión, o en buen chileno, ¿no es cierto?, se pegaron las láminas, lo que era, ¿no es cierto?, el peritoneo visceral de estas estructuras con la hoja parietal, y se produce, ¿no es cierto?, una coalescencia de tal manera que cuando ustedes exploren, ¿no es cierto?, la cavidad, entre comillas, abdominal, van a encontrar, ¿no es cierto?, que este peritoneo parietal, en apariencia, ¿no es cierto?, pareciera continuar, ¿no es cierto?, después cubriendo al duodeno y cubriendo, ¿no es cierto?, al páncreas. Eso es lo que uno ve, ¿no es cierto?, desde la cara anterior, en las imágenes que teníamos anteriormente, ¿ya? Una verdadera continuidad, ¿no es cierto?, de estas dos estructuras, por las coalescencias, ¿no es cierto?, las adherencias que se producen en esa zona. Esa básicamente entonces es la disposición de estas estructuras, ¿ya? Dentro de este espacio, ¿no es cierto?, que es el retroperitoneo, entonces, ya definido, ¿no es cierto?, y explicados estos elementos cuando son primarios o secundarios, nos vamos a encontrar con quizás los principales órganos, ¿no es cierto?, de esta región, que son los riñones, con sus glándulas suprarrenales, con las estructuras, ¿no es cierto?, que ya vamos a definir como vías urinarias. Entre esas, ¿no es cierto?, habíamos destacado ya el uréter. Y estos riñones, ¿no es cierto?, van a estar ubicados en este espacio retroperitoneal, que es un espacio, ¿no es cierto?, que va a estar básicamente también relleno de tejido adiposo, de grasa, ¿ya? Y nos vamos a encontrar nosotros también con algunos elementos, podríamos decir, ¿no es cierto?, fibrosos propios, ¿no es cierto?, del riñón, ¿ya? Tales como la famosa fascia, ¿no es cierto?, renal, que corresponde a una estructura que se ve aquí
no sé si es un color verde, ¿no es cierto?, pero hay una estructura, ¿no es cierto?, que está envolviendo, ¿no es cierto?, al riñón y dejando un verdadero espacio, ¿no es cierto?, entre la estructura y el riñón. Toda esa zona que se ve blanco ahí, ¿no es cierto?, corresponde a un espacio perirenal que ya lo vamos a definir también y lo vamos a destacar en las siguientes láminas, ¿ya? Pero el riñón básicamente está dispuesto entonces en este espacio retroperitoneal, ya dispuesto, ¿no es cierto?, junto con los vasos sanguíneos a los lados, ¿no es cierto?, de la columna vertebral y rodeado, ¿no es cierto?, de tejido adiposo, formando, ¿no es cierto?, unas verdaderas celdas, ¿no es cierto?, o espacios, gracias a esta famosa, ¿no es cierto?, fascia renal. Si observamos la siguiente lámina, tenemos, ¿no es cierto?, básicamente la misma visión, ¿no es cierto?, de estructura que teníamos antes. La única diferencia es que esta imagen, ¿no es cierto?, entre comillas, es una imagen que está posicionada similar, ¿no es cierto?, a cómo se posicionan los TAC, con el lado derecho, ¿no es cierto?, en esta zona, y el lado izquierdo en esta zona, pero lo que interesa aquí, ¿no es cierto?, es la posición de los riñones. Ahí se ven, ¿no es cierto?, los riñones, corte transversal, se ve, ¿no es cierto?, la columna vertebral y los músculos, ¿no es cierto?, de la columna vertebral, que forman la pared posterior del abdomen, el psoas, ¿no es cierto?, el cuadrado lumbar, los músculos planos, ¿no es cierto?, del abdomen, con la fascia transversal, etc. Bien, podríamos decir, ¿no es cierto?, que la pared posterior, ¿no es cierto?, de este retroperitoneo está dada, ¿no es cierto?, por la columna, por esta musculatura, ¿no es cierto?, con su fascia y los músculos planos del abdomen, donde ahí tenemos, ¿no es cierto?, la famosa fascia transversal también, que comienza aquí en el límite lateral, ¿no es cierto?, de los músculos posteriores del abdomen. Y aquí no sé si se alcanza a apreciar bien, pero lo vamos a marcar. ¿Ya? Tenemos, ¿no es cierto?, una estructura que se denomina, ¿no es cierto?, fascia renal. Una estructura, ¿no es cierto?, fibrosa que envuelve, ¿no es cierto?, al riñón, pero que no se adhiere básicamente al riñón. Como traté de marcarlo ahí, dejando un espacio, ¿no es cierto?, entre esta fascia y el riñón. ¿Ya? Esa fascia renal, que se puede ver también aquí a la izquierda, ya también marcada, ¿no es cierto?, en color azul, ¿ya?, envuelve, ¿no es cierto?, al riñón, pero deja, ¿no es cierto?, ciertos espacios que no necesariamente, ¿no es cierto?, son homogéneos alrededor de todo el riñón. Y esa fascia, además, ¿no es cierto?, envuelve a la glándula suprarrenal, que es una estructura, ¿no es cierto?, que ya la veremos, ¿no es cierto?, superior, en el polo superior del riñón, y además forma, ¿no es cierto?, un tabique, ¿ya?, que ayuda, ¿no es cierto?, a separar un espacio, ¿no es cierto?, entre comillas, renal y un espacio suprarrenal, ¿ya? La fascia renal, en la zona más alta, ¿no es cierto?, del riñón, en la zona más superior, tiene generalmente adherencias a la fascia transversal, ¿ya? Aquí tenemos, ¿no es cierto?, esquemáticamente fascia transversal, ¿ya? Y en la zona más alta, donde el riñón tiene, ¿no es cierto?, relación con el diafragma, tenemos, ¿no es cierto?, la fascia propia, ¿no es cierto?, del diafragma. Y este riñón tiene adherencia, ¿no es cierto?, con estas estructuras, ya de tal manera que sirven de elementos de fijación de este famoso riñón, ¿ya? En la zona más inferior y en las zonas más laterales y anterior, esta fascia renal, ¿no es cierto?, está rodeada por tejido, ¿no es cierto?, adiposo. De hecho, tenemos dos capas de tejido adiposo, la que está, ¿no es cierto?, por fuera de la fascia renal, que no es homogénea, ¿no es cierto? Ya vimos que hay lugares donde ese tejido adiposo se hace escaso y se producen adherencias entre la fascia renal y la fascia, ¿no es cierto?, de los músculos, y eso es básicamente lo que estamos explicando. ¿Ya? Tenemos, ¿no es cierto?, una fascia que envuelve al riñón, pero que no está necesariamente pegado, ¿no es cierto?, al riñón, y esa fascia, ¿no es cierto?, que está por fuera, ¿no es cierto?, del riñón, tiene, ¿no es cierto?, adherencias en la zona posterior con los músculos, ¿no es cierto?, de la pared posterior, donde tenemos, ¿no es cierto?, aquí parte del diafragma, y en la zona más inferior, ¿no es cierto?, y lateral tenemos
la zona, ¿no es cierto?, de la fascia transversal. Y ahí se producen adherencias que sirven, ¿no es cierto?, como elementos de fijación indirecta, ¿no es cierto?, de nuestro riñón, ¿ya? Y toda la grasa, ¿no es cierto?, que está rodeando, ¿no es cierto?, esta zona es básicamente la misma grasa que después se comparte, ¿no es cierto?, con el resto del peritoneo, ¿ya? Ese espacio que está por fuera, ¿no es cierto?, de la fascia renal se le denomina, ¿no es cierto?, espacio pararrenal. Y la grasa que está, ¿no es cierto?, en ese mismo espacio generalmente se describe, ¿no es cierto?, también como grasa pararrenal. Todo esto que está por fuera de la fascia renal. Internamente, ¿no es cierto?, a la fascia renal, entre la fascia renal y el tejido ya propio del riñón, el riñón tiene un tejido propio, ¿no es cierto?, que cubre el parénquima, que se llama cápsula renal. Entre esas dos estructuras, ¿no es cierto?, entre la fascia renal y la cápsula renal, tenemos un tejido adiposo, ¿no es cierto?, que forma un verdadero chaleco, ¿no es cierto?, íntimo al riñón, que está ocupando, ¿no es cierto?, este espacio que se llama perirenal, ¿ya? No confundir perirrenal, que es el espacio, ¿no es cierto?, inmediato que rodea, ¿no es cierto?, al riñón, con el pararrenal que está por fuera, ¿no es cierto?, esquemáticamente de la fascia renal, ¿ya? Dicho de otra forma, el espacio perirrenal y el pararrenal, ¿no es cierto?, está separado por la fascia renal, ¿ya? Esa básicamente es la relación, ¿no es cierto?, que tiene este riñón en este espacio retroperitoneal junto con estos elementos faciales que forman, ¿no es cierto?, estas famosas celdas, ¿no es cierto?, renal, como también lo dicen muchas veces los clínicos al referirse, ¿no es cierto?, a este espacio perirrenal, ya rodeado íntimamente por la fascia renal. No sé si ahí, Constanza, se entendió mejor la relación de estas estructuras, o cómo está rodeado el riñón por estas fascias y tejidos adiposos rellenando los espacios. Bien. Ya, recordar, ¿no es cierto?, que en un corte sagital, el esquemático como tenemos acá, la fascia renal, ¿no es cierto?, envuelve ya al riñón y luego envuelve a la glándula suprarrenal y se forma, ¿no es cierto?, ahí una separación entre estas dos estructuras. Ya hay una tabicación, ¿no es cierto?, en esa zona, lo que generalmente se denomina, ¿no es cierto?, como la fascia interreno-renal, ¿ya? Porque está entre la glándula suprarrenal y el riñón. Es una tabicación, ¿no es cierto?, que tiene ahí este espacio. Bien. La posición del riñón, o la relación, ¿no es cierto?, ubicación topográfica del riñón, vamos a ver que es a ambos lados, ¿no es cierto?, de la columna vertebral, como se ve, ¿no es cierto?, ahí en la imagen. Generalmente, por la altura, ¿no es cierto?, del riñón, abarca generalmente desde la vértebra T12 hasta la vértebra, ¿no es cierto?, L3. Están ubicados relativamente en paralelo, ¿no es cierto?, al lado de la columna vertebral, aunque generalmente con una leve inclinación que hace que los polos superiores del riñón, ¿no es cierto?, estén más cerca de la línea media y que los polos inferiores, ¿no es cierto?, estén más separados de la línea media. ¿Ya? O sea, no son estrictamente paralelos, ¿no es cierto?, los riñones. Están relativamente inclinados, ¿no es cierto?, con su polo superior hacia la línea media, ¿ya? Pero esa es básicamente la altura a la cual se encuentran estos elementos. Vamos a ver que los elementos nosotros se relacionan con la pared posterior, donde las relaciones nosotros son básicamente idénticas, ¿no es cierto?, con algunas sutilezas ahí entre el riñón derecho y el riñón izquierdo, pero las relaciones ya viscerales, ¿no es cierto?, o anteriores, obviamente van a ser distintas porque, como ustedes ya saben, no tenemos los mismos órganos, ¿no es cierto?, al lado derecho y al lado izquierdo de nuestra cavidad, ¿no es cierto?, abdominopélvica, ¿ya? Vamos a ver entonces ahora las características de estos órganos, que son, ¿no es cierto?, los riñones y las glándulas suprarrenales. Bueno, las glándulas suprarrenales corresponden, ¿no es cierto?, a una estructura de tipo endocrina. No sé si recuerdan por allá por marzo, cuando revisamos, ¿no es cierto?,
las generalidades, hablamos, ¿no es cierto?, de que había un sistema endocrino, que es un sistema, ¿no es cierto?, que presenta una serie de órganos, ¿no es cierto?, glándulas, que la gracia es que tienen una secreción, ¿no es cierto?, interna, que se vierte, ¿no es cierto?, al torrente sanguíneo, y que son las famosas hormonas, ¿ya? Y las glándulas suprarrenales básicamente presentan dentro, ¿no es cierto?, de su tejido, un tejido, ¿no es cierto?, endocrino, y son capaces, ¿no es cierto?, de producir hormonas, ¿ya? Adicionalmente, la glándula suprarrenal tiene, ¿no es cierto?, otra estructura interna o más profunda, conocida como la médula renal, que tiene gran cantidad, ¿no es cierto?, de ganglios, ¿no es cierto?, que tienen un origen similar, ¿no es cierto?, o idéntico al sistema nervioso, y básicamente se comporta como un verdadero ganglio, ¿no es cierto?, simpático, esta médula suprarrenal, ¿ya? Las glándulas suprarrenales generalmente tienen una forma aproximadamente piramidal, ¿ya? Son relativamente aplanadas, ¿no es cierto?, en sentido anteroposterior, eh, ubicadas, ¿no es cierto?, en el polo superior del riñón, ¿ya? Siempre, ¿no es cierto?, tendiendo a ubicarse más hacia medial, ¿ya? O sea, no están estrictamente en la parte alta del riñón, sino que están en el polo superior, ¿no es cierto?, pero inclinadas hacia la zona medial o el margen, ¿no es cierto?, medial del riñón, ¿ya? Por lo tanto, son elementos que están bastante más cercanos a la línea media. Como les decía, tienen una forma piramidal, ¿no es cierto?, con una base que básicamente se apoya, ¿no es cierto?, en el riñón, ¿ya? Y un vértice, ¿no es cierto?, que mira básicamente hacia superior y hacia medial. Bien, cuando ustedes vean en diálogos morfofuncionales después, ¿no es cierto?, la histología del riñón, la morfología más interna, van a ver que este riñón, ¿no es cierto?, tiene una cápsula renal, que es un tejido, ¿no es cierto?, principalmente endocrino por fuera, y una médula renal, ¿no es cierto?, interna, que es básicamente esta estructura que se comporta, ¿no es cierto?, como si fuese, desde el punto de vista funcional, un gran ganglio, ¿no es cierto?, autónomo, específicamente simpático. Después vamos a ver nosotros la irrigación y el drenaje propio que tiene esta glándula, que es bien particular porque en general las glándulas endocrinas, como son elementos que tienen que enviar, ¿no es cierto?, su secreción interna hacia los vasos sanguíneos, hacia la sangre, generalmente tienen una vascularización, ¿no es cierto?, bastante abundante, ya muy rica. Ahí ya se ve, ¿no es cierto?, una gran cantidad de vasos sanguíneos llegando a esta famosa glándula suprarrenal. Ahí vamos a ver, ¿no es cierto?, una imagen donde se ve, ¿no es cierto?, arterias que colaboran con su irrigación, como arterias propias que salen de la aorta, de las mismas arterias renales, incluso de las arterias frénicas, se produce, ¿no es cierto?, irrigación hacia esta estructura. Bien, los riñones, por su parte, son órganos que son bastante alargados, ¿no es cierto?, en sentido vertical, ¿ya?, relativamente aplanados, ¿no es cierto?, en sentido anteroposterior, con un borde, ¿no es cierto?, cóncavo hacia medial, con una gran indentación, como se describe, ¿no es cierto?, en algunos textos, y un borde, ¿no es cierto?, lateral que es bastante convexo. Ya habíamos dicho, ¿no es cierto?, que estos órganos se ubican a los lados de la columna vertebral, con el polo superior, ¿no es cierto?, más cerca de la línea media, y el polo inferior, ¿no es cierto?, relativamente más alejado de la línea media, lo que le da una posición más inclinada que la posición verticalizada que se ve aquí, ¿no es cierto?, en esta imagen, ¿ya?, que es un poquito más didáctica. Está demasiado vertical, ¿no es cierto?, este riñón. Bien, bueno, cuando ustedes vean después particularidades, ¿no es cierto?, del sistema urinario, desde el punto de vista fisiológico, desde el punto de vista quirúrgico, semiológico, también van a ver, ¿no es cierto?, que los riñones tienen diferentes presentaciones en cuanto a su forma. Pueden haber, ¿no es cierto?, riñones en herradura, donde ambos riñones, ¿no es cierto?, se unen en la línea media, o puede haber, ¿no es cierto?, un riñón, entre comillas, único en la línea media, y pueden haber ahí algunas variaciones, ¿no es cierto?, que no necesariamente causan alteraciones funcionales en sus pacientes, pero que sí toman, ¿no es cierto?, después importancia desde el punto de vista quirúrgico, ¿ya? Generalmente se descubre, ¿no es cierto?, muchas veces ni siquiera por alteración renal, sino por un TAC, por ejemplo, buscando alguna patología de un dolor abdominal, ¿no es cierto?, o incluso de alguna alteración de columna, y aparecen estos hallazgos, ¿no es cierto?, de estas presentaciones, ¿no es cierto?, particulares que pueden tener los riñones. Bien,
Tenemos, ¿no es cierto?, en cada riñón una cara anterior, ¿no es cierto?, y una cara posterior. La cara anterior ya habíamos dicho tiene relación, ¿no es cierto?, con las estructuras viscerales, y la cara posterior, ¿no es cierto?, con las paredes del abdomen. Y un polo superior que característicamente tiene relación con la glándula suprarrenal, y un borde, ¿no es cierto?, medial, que tiene la particularidad de presentar, ¿no es cierto?, esta indentación, por donde se va a encontrar el famoso hilio renal. Este es un órgano macizo, como ya lo vamos a ver más adelante, que se segmenta también, y presenta como órgano, ¿no es cierto?, macizo un hilio, y en ese hilio, ¿no es cierto?, vamos a ver el ingreso, ¿no es cierto?, de la vena renal, la arteria renal, y la presencia, en este caso, de un conducto propio, que corresponde, ¿no es cierto?, a la pelvis renal. Ya vamos a explicar cómo se forma la pelvis, pero para que entiendan bien, ¿no es cierto?, cuáles son los elementos que van a formar, ¿no es cierto?, el pedículo renal, y que van a ingresar o salir, según sea el caso, a través del hilio renal. Lo particular de estas estructuras es que se dispone, ¿no es cierto?, tal como se ve aquí en la imagen, de anterior a posterior, la vena renal. Siempre es la estructura, ¿no es cierto?, que tiene una disposición más anterior en este pedículo. La arteria renal, ¿no es cierto?, le sigue por posterior, aunque van a haber, ¿no es cierto?, variaciones por la gran cantidad de ramas que va dando, ¿no es cierto?, la arteria. Algunas ramas después empiezan a pasar, ¿no es cierto?, por anterior a la vena, pero en términos generales el tronco principal de la arteria renal está posterior a la vena, ¿ya? Y después hacia posterior, como elemento más extremo posterior, aquí se esquematiza muy bien, tenemos el elemento denominado pelvis renal, que ya vamos a ver nosotros se continúa con el uréter, que es parte de los conductos propios, ¿no es cierto?, de excreción de este famoso riñón. ¿Ya? Eso básicamente es en términos generales, ¿no es cierto?, nuestro riñón, su morfología externa. Si nos metemos un poquito a la morfología interna del riñón, nos vamos a encontrar aquí, ¿no es cierto?, que el parénquima renal, que es el tejido propio, ¿no es cierto?, del riñón, está formado, ¿no es cierto?, por una serie de estructuras que van a formar, ¿no es cierto?, una zona central que se describe, ¿no es cierto?, como médula renal. ¿Ya? Todas estas son, ¿no es cierto?, más oscuras, corresponde a la médula renal, y este tejido, ¿no es cierto?, que lo rodea se denomina, ¿no es cierto?, como corteza renal. ¿Ya? En la médula renal, el principal tejido, ¿no es cierto?, que forma, o el principal tejido, ¿no es cierto?, desde el punto de vista histológico, que forma la médula renal, son estas zonas más oscuras, conocidas, ¿no es cierto?, con el nombre de... ¿Alguien sabe el nombre de estas estructuras o no? ¿Alguien que me ayude con el nombre de estos elementos que estoy marcando en verde? Son las pirámides renales, ¿ya? Después tenemos otro concepto, ¿no es cierto?, que pone Pablo ahí, que es el de cálice, ¿ya?, que lo vamos a ver, ¿no es cierto?, más adelante. Pero el tejido propio, ¿no es cierto?, del riñón, específicamente, ¿no es cierto?, este componente central o medular, está formado, ¿ya?, por estas estructuras, ¿no es cierto?, que como se ve tiene forma triangular en un corte, pero tridimensionalmente, ¿no es cierto?, son verdaderas pirámides, y básicamente se llaman, ¿no es cierto?, pirámides renales. ¿Ya? Fíjense que el tejido cortical, que decíamos que está por fuera de estas pirámides, ¿ya?, también se mete, ¿no es cierto?, entre las pirámides. Si bien, ¿no es cierto?, está anatómicamente posicionado, ¿no es cierto?, en este centro, ¿ya? Si bien está posicionado, ¿no es cierto?, en este centro medular, no es un tejido, ¿no es cierto?, medular, porque el único tejido histológico, ¿no es cierto?, medular es la pirámide, y estas básicamente son prolongaciones de la corteza, que se denominan columnas renales. ¿Ya? La columna renal es una estructura, ¿no es cierto?, que se mete dentro de la zona, ¿no es cierto?, medular, pero que básicamente mantiene las características histológicas, ¿no es cierto?, de la corteza renal. La misma estructura que uno pilla, ¿no es cierto?, aquí por fuera, que ya las vamos a ver, las pilla, ¿no es cierto?, aquí en la zona de la columna renal. Desde el punto de vista histológico,
las estructuras que forman la corteza, incluidas, ¿no es cierto?, estas columnas, es distinta, ¿no es cierto?, a la médula renal. Ahí vamos a ver, ¿no es cierto?, ya, Cristóbal, cuáles son las principales estructuras que están formando, ¿no es cierto?, esta médula, y ahí vamos a ver nosotros la función del riñón propiamente tal, ¿ya? Porque la función básicamente es una función integrada, ¿no es cierto?, entre los elementos histológicos de la corteza y de la médula. ¿Ya? Ahí vamos a ver los distintos componentes que se encuentran en uno y en otro, y probablemente ahí va a ir aclarando su duda, y si no la va preguntando ahí cuando lleguemos a meternos un poquito más al área chica aquí dentro de esta estructura. Bien, en términos generales, quizás esto va orientando un poquito, ¿no es cierto?, ya la respuesta. Dentro de todo este tejido, ¿no es cierto?, cortical y de este tejido medular, nos vamos a encontrar con elementos vasculares que son muy particulares, porque la sangre, cuando ingresa, ¿no es cierto?, al riñón, básicamente ingresa con un fin, ¿no es cierto?, de ser, entre comillas, filtrada, ¿ya? La sangre, ¿no es cierto?, se mete en los riñones para limpiar básicamente la sangre y producir, ¿no es cierto?, un elemento de desecho para que podamos botar, ¿no es cierto?, estos elementos que vamos a extraer, ¿no es cierto?, de la sangre. Se forma un medio líquido, ¿no es cierto?, que se conoce como la orina, que es el producto básicamente final, ¿ya? Y eso se forma gracias a una serie de conductos, primero microscópicos, ¿ya?, luego más mesoscópicos, que quiere decir que uno los puede ver, ¿no es cierto?, ya con una lupa o con un leve aumento, hasta llegar, ¿no es cierto?, a las estructuras macroscópicas que se ven ya por fuera del parénquima renal. Ya vamos a ver, ¿no es cierto?, qué elementos tenemos dentro de la pirámide, pero fíjense que dentro de la pirámide, como introducción, vamos a encontrar, ¿no es cierto?, unos pequeños túbulos muy pequeñitos, que es básicamente la zona por donde va a salir la orina, ¿ya? Y de hecho, algo bien interesante, ¿no es cierto?, de las pirámides, es que si ustedes se fijan en esta imagen, bueno, acá también se esquematiza, las pirámides están orientadas, ¿no es cierto?, de tal manera que los vértices de cada una de las pirámides están siempre orientadas, ¿no es cierto?, hacia una especie, ¿no es cierto?, de centro del riñón, ¿ya? Lo otro interesante, a diferencia, por ejemplo, del pulmón, por ejemplo, cuando uno veía, ¿no es cierto?, un corte del pulmón, encontraba, ¿no es cierto?, tejido pulmonar, ¿ya?, desde el ilio, ¿no es cierto?, hacia el interior. En cambio aquí, uno cuando ingresa al ilio, ya se encuentra, ¿no es cierto?, que no tiene inmediatamente tejido parenquimatoso o propio, sino que hay una verdadera cavidad, hay como una especie de cueva, ¿ya?, antes de meternos, ¿no es cierto?, a las paredes del riñón. Y esta especie de cueva, ¿no es cierto?, es lo que se describe como el seno renal. Y el seno renal, como se ve en la imagen de la derecha, va a estar ocupada, ¿no es cierto?, por estas vías urinarias, ¿no es cierto?, extraparenquimatosas, que están por fuera, ¿no es cierto?, del parénquima, además, ¿no es cierto?, de los vasos sanguíneos, y relleno, ¿no es cierto?, de tejido adiposo. Bien, las pirámides entonces tienen sus vértices ya en dirección, ¿no es cierto?, a este famoso seno renal, que es este centro, ¿no es cierto?, aquí geográfico, ¿no es cierto?, de nuestro riñón. Y lo interesante es que esta pirámide renal, ¿no es cierto?, tiene un vértice entonces, que de hecho se denomina con el nombre de papila renal, ¿ya? En esta zona, ¿no es cierto?, es donde vamos a ver, entre comillas, la salida, ¿no es cierto?, de orina desde el riñón. En términos bien didácticos, ¿no es cierto?, por aquí está saliendo la orina, ¿ya?, como una especie, ¿no es cierto?, de goteo desde las famosas papilas renales, que son esa zona que se ve como más clarita, ¿no es cierto?, esa punta del riñón, como si fuese el vértice, ¿no es cierto?, de un volcán. Desde ahí, ¿no es cierto?, está saliendo la orina, y fíjese que cada una de estas pirámides, ¿ya?, va a estar rodeada, ¿no es cierto?, por una estructura que se denomina cáliz menor, ¿ya? Ahora sí tenemos el concepto, ¿no es cierto?, de cáliz, que comentaba Pablo ahí, ¿ya? El cáliz es una estructura, ¿no es cierto?, membranosa, tubular, que es más ancha, ¿no es cierto?, en la zona ahí donde está la papila, y que de hecho le da la forma de cáliz. El cáliz es como una copa, ¿ya? Los que
son cristianos o católicos, probablemente habrán escuchado, ¿no es cierto?, del cáliz de Cristo, ¿no es cierto?, que es esta copa, ¿no es cierto?, donde se tomó vino en la última cena, o que en las iglesias, ¿no es cierto?, el cura generalmente muestra al hacer, ¿no es cierto?, las ofrendas, ¿ya? Entonces, esto, ¿no es cierto?, se denomina cáliz por tener, ¿no es cierto?, la forma de recipiente, ¿no es cierto?, de copa, más ancho, ¿no es cierto?, donde rodeamos a la pirámide, y después, ¿no es cierto?, se va enangostando levemente, ¿ya? Pero mantiene obviamente una luz bastante interesante. Entonces, esa estructura, que básicamente va a recibir, ¿no es cierto?, en primera instancia la orina que está formándose, ¿no es cierto?, en estas zonas, ¿no es cierto?, medular, va a rodear, ¿no es cierto?, íntimamente a cada una de las pirámides, ¿ya? Si el riñón, ¿no es cierto?, tiene entre 8 y 10 pirámides, va a encontrar, ¿no es cierto?, 8 o 10 cálices menores, ¿ya? Si tiene 9 pirámides, van a haber, ¿no es cierto?, 9 cálices menores, porque cada pirámide renal, ¿no es cierto?, específicamente cada papila renal, va a estar rodeada por un cáliz menor. Bien, la fusión, ¿no es cierto?, de más de 2 cálices menores, como se ve, ¿no es cierto?, en estas imágenes, va a formar, ¿no es cierto?, una estructura más dilatada, ¿no es cierto?, y más grande, que se denomina cáliz mayor. Generalmente uno puede encontrar, ¿no es cierto?, 2 o 3 cálices mayores dentro, ¿no es cierto?, de este seno renal, ¿ya? Eso es un cáliz mayor, un cáliz mayor también. Y la fusión, ¿no es cierto?, ya la unión de los cálices mayores forma este recipiente ancho que corresponde a la pelvis renal, que es lo que se describe, ¿no es cierto?, como elemento que conforma parte del pedículo renal, junto con la arteria renal y la vena renal. Este elemento, ¿no es cierto?, la pelvis renal, eso que está ahí, ¿ya?, es, como ya decíamos nosotros, el elemento más posterior de este famoso pedículo renal. Bien, eso básicamente en términos generales la organización, ¿no es cierto?, de este riñón. Ya nos vamos a meter, ¿no es cierto?, un poquito más a las estructuras, ¿no es cierto?, que están conformando, ¿no es cierto?, esta pirámide y esta corteza. Pero esa es la organización general. Todo lo que está, ¿no es cierto?, aquí todo lo que está, ¿no es cierto?, aquí en esta zona es parénquima renal, solamente que se compara, ¿no es cierto?, en dos tipos de tejido, ¿no es cierto?, un tejido cortical, que está externamente, ¿no es cierto?, de forma didáctica, pero también se mete como columnas entre las pirámides. Efectivamente, el parénquima renal, ¿no es cierto?, está formado por tejido medular, que básicamente son las pirámides, y por tejido cortical, ¿no es cierto?, que es la corteza propiamente tal, que es todo lo que rodea, más las columnas, ¿no es cierto?, renales que están entre las pirámides. Eso es el parénquima. Vamos a ver el seno renal. Ya básicamente es un espacio, ¿no es cierto?, que está, podríamos decir, al interior, ¿no es cierto?, del riñón. Si yo comparo el riñón, por ejemplo, decía con un pulmón, cuando yo, ¿no es cierto?, tenía aquí el pulmón, y decía, ¿no es cierto?, que el pulmón tenía acá una cara mediastínica, ¿ya? Nosotros encontramos, ¿no es cierto?, el hilio en la cara mediastínica, básicamente en la superficie de la cara mediastínica, ¿ya? En cambio aquí el hilio, cuando ustedes ingresan, ¿no es cierto?, al riñón, se encuentran que el hilio, ¿no es cierto?, básicamente no está en la superficie, ¿ya? O sea, uno no encuentra tejido parenquimatoso, ¿no es cierto?, inmediatamente al ingresar la pelvis, sino que uno explora, ¿no es cierto?, se mete y se ve, ¿no es cierto?, que están los vasos sanguíneos, ¿ya? Están, ¿no es cierto?, los elementos de las vías renales, y todavía, ¿no es cierto?, no me encuentro con parénquima, hay un verdadero espacio aquí. Si yo sacara, ¿no es cierto?, todo ese tejido adiposo, y los cálices y los vasos sanguíneos, ¿ya?, me voy a encontrar con una imagen de un riñón. Si es que miro, ¿no es cierto?, su cara medial, ¿ya?, me voy a encontrar con una verdadera, ¿no es cierto?, perforación, ¿ya?, donde hay un verdadero espacio aquí en el centro, que va a estar ocupado, ¿no es cierto?, por los vasos
y por estos cálices, ¿no es cierto?, y la pelvis renal. Y ese es el seno renal, como una especie de bolsillo, ¿ya? En cambio, en el pulmón, uno ve la cara medial del pulmón totalmente plana, ¿no es cierto?, y el ilio, ¿no es cierto?, está sobre la superficie prácticamente de la cara mediastínica o medial, y ya se ven, ¿no es cierto?, los orificios que forman, ¿no es cierto?, las arterias, las venas, ¿no es cierto?, y los bronquios, ¿ya? Ese es el seno renal. No sé si se entiende el concepto. ¿Sí? Bien. Bueno, veamos entonces un poquito internamente esta estructura. ¿Ya? Para eso nosotros vamos a hacer una especie de ampliación, ¿no es cierto?, de esta zona, donde podamos apreciar, ¿no es cierto?, una pirámide renal y el tejido, ¿no es cierto?, cortical, para hablar un poquito de los elementos que están ubicados acá, ¿ya? Que son elementos que después se estudian desde el punto de vista más histológico, ¿no es cierto?, y fisiológico, pero vale la pena también mencionarlo. Entonces tenemos aquí como referencia, ¿no es cierto?, un corte, ¿no es cierto?, de riñón, donde tenemos, ¿no es cierto?, las pirámides, que es la zona más oscura. Lo voy a rodear, ¿no es cierto?, en color negro. Acá tenemos, ¿no es cierto?, la zona de la pirámide renal. Aquí, básicamente, también tenemos la zona de la pirámide, obviamente cortado. Y lo que está, ¿no es cierto?, aquí ya más externo, ya lo que estoy ahí marcando en verde es el tejido cortical, ¿ya? Aquí lo mismo. Toda esta zona que está acá, ¿no es cierto?, es corteza, y esto que está aquí, ¿no es cierto?, didácticamente a los lados de la pirámide son las columnas renales. Bien, ahora, ¿qué vamos a encontrar, ¿no es cierto?, en esta organización interna? Nos vamos a encontrar con una estructura, ¿no es cierto?, que es la famosa nefrona, que es un conjunto, ¿no es cierto?, de estructuras formado por vasos sanguíneos, ¿ya? Los vasos sanguíneos, ¿no es cierto?, una vez que ingresan al riñón, forman una estructura pequeña, ¿no es cierto?, que se llama arteriola aferente, ¿ya? Fíjense, en esta estructura está, o se ven ahí un par de vasos sanguíneos, ¿ya?, donde una arteriola, ¿no es cierto?, se llama aferente porque es la que trae, ¿no es cierto?, la sangre hacia el parénquima renal, y la gracia es que esa arteriola aferente va a estar rodeada, ¿no es cierto?, por una cápsula renal, ¿ya?, también conocida, o la vieron en el colegio probablemente como cápsula de Bowman. ¿Cuál es la gracia de esto? La arteriola aferente se mete a esta cápsula, y cuando se mete en la cápsula se forma, ¿no es cierto?, una especie como de ovillo de lana, una enredadera, ¿no es cierto?, de pequeños vasos sanguíneos, que se denomina glomérulo renal. ¿Y por qué la arteriola aferente forma este glomérulo? Para que la sangre pase muy lentamente por acá, y la sangre sea capaz, ¿no es cierto?, de empezar a filtrar algunos elementos de desecho, ¿no es cierto?, y esos elementos de desecho van a salir por las paredes, ¿no es cierto?, de este glomérulo, de los vasos que forman el glomérulo, que son como ya de tipo capilar, y eso básicamente va a caer en este recipiente, ¿no es cierto?, que rodea a esta estructura que es la cápsula, ¿no es cierto?, del glomérulo, cápsula glomerular. Bien, esa cápsula está esquematizada, por ejemplo, aquí con este color café acá, o acá, ¿no es cierto?, también cerca de esta zona café, está como, si no me equivoco, un poco más morado, tengo mala visión acá, ¿ya? Sí, está de color más morado, ¿no es cierto?, la zona capsular. Entonces, dentro de esta cápsula, ¿ya?, está cayendo, ¿no es cierto?, elementos de desecho, y esta cápsula básicamente tiene un tubo de salida que se llama túbulo contorneado proximal. Fíjense que todo esto que estamos describiendo está, ¿no es cierto?, a nivel de la corteza. Y este túbulo contorneado proximal básicamente se mete, ¿no es cierto?, a la pirámide y forma una estructura, ¿no es cierto?, de forma curva, como un lazo, ¿no es cierto?, que baja y sube, que en realidad, ¿no es cierto?, es una estructura tubular, y eso se llama básicamente asa renal. Quizás lo conocieron en el colegio, ¿no es cierto?, como asa de Henle, ¿ya?
esa asa renal, lo van a ver, ¿no es cierto?, desde el punto de vista ya fisiológico, permite, ¿no es cierto?, que todo este líquido, ¿no es cierto?, que le sacamos a la sangre, con elementos de desecho, ¿no es cierto?, viaje por acá y se produzca, ¿no es cierto?, una serie de intercambios, ¿no es cierto?, entre nutrientes que se escaparon, ¿no es cierto?, entre elementos de desecho, ¿no es cierto?, con el tejido, ¿no es cierto?, de la pirámide. Entonces aquí se produce, ¿no es cierto?, un filtrado de este líquido, y finalmente este líquido, ¿no es cierto?, termina después en otro tubo, que es este que está ya de color café, que se llama túbulo contorneado distal, y una vez que se han producido una serie, ¿no es cierto?, de absorciones, ¿no es cierto?, desde el punto de vista fisiológico en esta estructura, este túbulo contorneado distal, en su parte final ya entrega este líquido, que ya desde el punto de vista fisiológico, ¿no es cierto?, se puede considerar como orina, porque ya no va a tener ningún otro proceso, ¿no es cierto?, de reciclaje o de absorción, y esa orina, ¿no es cierto?, llega a través de este túbulo contorneado distal a estos tubos, ¿ya?, denominados colectores. Y la gracia de estos tubos colectores, ¿no es cierto?, que es básicamente una estructura tubular que recibe, ¿no es cierto?, a todos los túbulos contorneados distales, y que después, ¿no es cierto?, se dirige, ya sea de forma única, ¿no es cierto?, o de forma ahí unida en la parte distal, se dirige hacia la papila renal. Básicamente, para que se hagan una idea, ¿ya?, la zona del vértice de la papila renal está llena, ¿no es cierto?, de la salida, ¿no es cierto?, de tubos colectores. Estamos hablando, ¿no es cierto?, de esa zona, donde tiene gran cantidad, ¿no es cierto?, de salidas de tubos colectores, se ven muchos agujeros. De hecho, cuando uno ve un riñón real, ¿no es cierto?, se ve a simple vista la papila renal, cuando uno corta, y se ve, ¿no es cierto?, una serie de agujeros, ¿no es cierto?, muy pequeñitos. Obviamente, si uno lo ve con una lupa, se ve mucho más claro, y estos agujeritos, ¿no es cierto?, es básicamente la zona por donde está saliendo la orina. Recordemos que esto está rodeado, ¿no es cierto?, como se ve en la imagen de la izquierda, por los cálices menores, ¿ya? Entonces la orina, lo que hace, ¿no es cierto?, al salir de este sistema, ¿no es cierto?, del nefrón, ¿ya?, es caer, ¿no es cierto?, en este recipiente, que es el cáliz menor, ¿ya? Básicamente estamos mostrando eso de ahí, y ahí la orina después sigue viajando, ¿no es cierto?, hacia los cálices mayores, la pelvis, hasta que finalmente llega al uréter. Bien, eso es básicamente la función, ¿no es cierto?, del riñón, ¿ya? La filtración, ¿no es cierto?, de la sangre y la formación de este medio líquido, ¿no es cierto?, que es la orina, gracias a estos famosos túbulos, ¿no es cierto?, contorneados proximales que nace de la cápsula, y esta famosa asa, ¿no es cierto?, renal, que sirve, ¿no es cierto?, de filtrado en este tejido, ¿no es cierto?, medular, que es la pirámide, hasta que finalmente se forma, ¿no es cierto?, el elemento de desecho, que es la orina. Bien, no sé si se entiende eso, para que sigamos avanzando o hagamos alguna aclaración. El túbulo contorneado distal, que es lo que se ve, ¿no es cierto?, de color café, termina después, ¿no es cierto?, tributando en este tubo que está de color gris, que son los tubos colectores. Y los tubos colectores terminan, ¿no es cierto?, en el vértice del riñón, ¿no es cierto?, con su orificio, que es por donde va saliendo, ¿no es cierto?, la orina. ¿Me escucho bien o no? Tengo aquí una señal roja de mala señal. ¿Sí? Ya. Bien. Voy a apagar la cámara para que no se me pegue. Bueno, una característica, ¿no es cierto?, importante de estos riñones, básicamente es su vascularización. Ya vamos a ver, ¿no es cierto?, la arteria renal, ¿ya?, y la distribución, ¿no es cierto?, general de las arterias, pero desde el punto de vista, ¿no es cierto?, más microscópico, la circulación, ¿no es cierto?, del riñón
es muy interesante como se ve acá, ¿no es cierto?, en la imagen, porque permite, ¿no es cierto?, una llegada de sangre, ¿ya? Muy importante, ¿no es cierto?, a estos riñones, básicamente, ¿no es cierto?, para su filtración, ¿ya? Las arterias renales, cuando ingresan, ¿no es cierto?, a la zona del seno renal, se distribuyen en arterias segmentarias, ¿ya? Las arterias segmentarias básicamente determinan la distribución, ¿no es cierto?, del riñón en distintos segmentos, que ya lo vamos a revisar. Y después estas arterias segmentarias, ¿no es cierto?, se dividen en las denominadas arterias interlobulares, que son básicamente las arterias que se ven acá, ¿ya? Que básicamente están aquí a esta altura. Recuerden que esto es una pirámide. Bien, y estas famosas arterias, ¿no es cierto?, interlobulares, o interlobulares, ingresan, ¿no es cierto?, ya al parénquima renal, porque esto todavía estamos aquí a nivel del seno, donde se está dividiendo, ¿no es cierto?, las arterias, y esta arteria interlobular se mete, ¿no es cierto?, al parénquima renal, podríamos decir como a ambos lados, ¿no es cierto?, rodeando una pirámide, y después, ¿no es cierto?, cuando llega a la base de la pirámide, se transforma, ¿no es cierto?, en lo que se describe como arteria arqueada, o también aparece como arcuata. Bien, la gracia, ¿no es cierto?, es que de estas arterias arqueadas, o de estas arterias, ¿no es cierto?, arcuatas, se van a originar ahora, ¿no es cierto?, las arterias interlobulillares, ¿ya?, que son las que se dirigen, ¿no es cierto?, hacia arriba. Esa arteria interlobulillar es básicamente la que va a dar origen entonces a las famosas arteriolas aferentes, que luego se transforman, ¿no es cierto?, en un glomérulo, que era este ovillo, ¿no es cierto?, y este ovillo, ¿no es cierto?, básicamente va a estar rodeado por lo que describíamos, ¿no es cierto?, como cápsula glomerular. Por lo tanto, cuando la sangre, ¿no es cierto?, pasa por este glomérulo, empieza, ¿no es cierto?, a vaciar, entre comillas, un medio líquido, ¿no es cierto?, que va a ser filtrado hasta producir, ¿no es cierto?, la orina, ¿ya? Y gracias a este glomérulo, ¿no es cierto?, salen elementos de desecho, ¿no es cierto?, desde la sangre para ser, ¿no es cierto?, expulsados a través de la orina. Y esta cápsula, ¿ya?, que es lo que nosotros esquematizamos, ¿no es cierto?, aquí, tiene, ¿no es cierto?, un túbulo contorneado proximal. Aquí no me va a quedar bueno el esquema, pero es para que se entienda que aquí, ¿no es cierto?, se forma el túbulo contorneado proximal, después el asa, ¿no es cierto?, glomerular, luego, ¿no es cierto?, tenemos un túbulo contorneado distal, y ese túbulo contorneado distal, después, ¿no es cierto?, entrega su orina, entre comillas, a estos tubos colectores, ¿no es cierto?, que van a llevar ya la orina hacia el vértice de la papila renal, ¿ya? Entonces, la irrigación, ¿no es cierto?, del riñón es muy importante y se da, ¿no es cierto?, a través de estas segmentaciones, ¿no es cierto?, que tiene el riñón al principio, luego, ¿no es cierto?, a través de estas arterias interlobulares, porque en términos histológicos, ¿no es cierto?, cuando uno tiene una pirámide rodeado, ¿no es cierto?, de corteza, ¿ya?, eso se describe como un pequeño lobo, ¿no es cierto?, o lóbulo del riñón, y después, ¿no es cierto?, cuando la arteria arqueada da origen a estas arterias interlobulillares, ¿ya?, básicamente se habla, ¿no es cierto?, que aquí tenemos pequeños lobulillos, que son términos un poquito más histológicos que lo van a ver después en segundo año, pero básicamente es para que entiendan el por qué cuando vean, ¿no es cierto?, sus textos, le van a hablar, ¿no es cierto?, de arterias interlobulares y luego, ¿no es cierto?, de interlobulillares, que ya son estas estructuras más microscópicas. Y de las interlobulillares, básicamente van a nacer estos famosos glomérulos, ¿ya? Los glomérulos, ¿no es cierto?, renales. Bien, bueno, esta circulación, ¿no es cierto?, que hace la sangre al interior, ¿no es cierto?, del glomérulo, es exclusivamente, ¿no es cierto?, para extraerle elementos de desecho. Pero si ustedes se fijan, por ejemplo, en esta imagen, aquí de nuevo tenemos una arteria arqueada interlobular, arteriola aferente, pasa la arteriola por el glomérulo, y después hay una arteriola que se llama eferente, y esa arteriola eferente, entre comillas,
mantiene, ¿no es cierto?, todavía su color rojo porque sigue siendo sangre oxigenada. La única gracia, ¿no es cierto?, es que esta arteriola eferente ya tiene menos elementos, ¿no es cierto?, de desecho que lo que tenía, ¿no es cierto?, la arteriola aferente, porque ya se filtró la sangre. Entonces, estas arteriolas eferentes, ¿ya?, básicamente van a dar origen a lo que se denomina, ¿no es cierto?, como las arterias rectas, o los vasos rectos, que se dirigen, ¿no es cierto?, hacia todo el parénquima, sobre todo, ¿no es cierto?, hacia la pirámide, ¿ya? Ahí hay arterias rectas naciendo desde las arteriolas eferentes, pero también, no sé si se alcanzan a apreciar acá, por ejemplo, hay arteriolas rectas que se originan directamente desde la arteria arqueada, ¿ya? Independiente de cuál sea el origen, como continuación, ¿no es cierto?, de la arteriola eferente, o como rama directa de la arteria arqueada, estas arterias rectas básicamente son encargadas de nutrir la pirámide, de darle, ¿no es cierto?, su irrigación a la pirámide, y eso, ¿no es cierto?, después se capilariza, como en cualquier tejido se forman los capilares y después se forman las venas, ¿no es cierto?, entre comillas, satelitales, ¿ya? Entonces tenemos venas rectas que tributan en las venas arqueadas, venas interlobulillares, hacia las venas segmentarias y sale por la vena renal, ¿no es cierto?, la sangre de este riñón, que como ya decíamos, ¿no es cierto?, es un recorrido, ¿no es cierto?, una circulación bastante abundante. Bien, en la zona de la corteza también tenemos, entre comillas, venas satelitales, porque hay arteriolas, ¿no es cierto?, deferentes, que no necesariamente forman arterias rectas que van hacia la pirámide, sino que forman capilarización directa, ¿no es cierto?, en el tejido cortical, y después se forman, ¿no es cierto?, después de los capilares, las pequeñas vénulas forman venas interlobulillares, que también tributan, ¿no es cierto?, hacia las famosas venas, ¿no es cierto?, arqueadas, ¿ya? De esa manera sale, ¿no es cierto?, la sangre, que tiene la gracia de meterse al riñón para ser filtrada y además cumple obviamente con la función, ¿no es cierto?, de nutrición de nuestro riñón. No sé si se entendió ese microcircuito de circulación. Chilling. Las arterias rectas ahí tengo una arteria recta, ahí tengo otra arteria recta. Una naciendo, ¿no es cierto?, de la arteria arqueada, otra naciendo, ¿no es cierto?, de una arteriola eferente. No sé si se ve ahí o se entiende. Yo recuerdo que en algunos textos a veces hablaban de arterias rectas verdaderas, arterias rectas falsas, no me acuerdo a cuál se refieren, pero desde el punto de vista terminológico ambas son arterias rectas y son arterias nutricias, ¿ya? Pero hacían ahí la diferencia si nacía de la deferente o nacía directamente de la arteria arqueada, ¿ya? Pero terminológicamente no se utiliza eso. Pero de repente si alguien se lo encuentra por ahí en una lectura, en un video, ¿ya? Básicamente esa es la única diferencia. Pero ambas tienen el rol, ¿no es cierto?, de nutrición. Bien, como estamos hablando, ¿no es cierto?, de la irrigación, me voy a saltar, antes de ver, ¿no es cierto?, las relaciones, la irrigación, ¿no es cierto?, y el drenaje de estas estructuras, básicamente para seguir un poquito el hilo de la irrigación. Nosotros tenemos, ¿no es cierto?, que los riñones están a ambos lados de la columna, ¿ya? Y por lo tanto las arterias, ¿no es cierto?, que llevan sangre al riñón son las arterias renales, que están básicamente originándose directamente de la aorta, como se ven acá. ¿Ya? Fíjense que estamos ahí prácticamente a la misma altura nosotros de la mesentérica superior, y la arteria renal se mete, ¿no es cierto?, a la zona del seno renal y se divide, ¿no es cierto?, en arterias segmentarias, que son estas que están acá. ¿Ya? Aquí se forman arterias segmentarias. Y estas arterias segmentarias, si uno las sigue, ¿no es cierto?, después se divide, ¿no es cierto?, hasta formar las pequeñas arterias interlobulares, que son las que después rodean, ¿no es cierto?, a la pirámide, y no sé si se alcanzan a ver, ¿no es cierto?, que hay como pequeños rayos ahí en la corteza, representados, ¿no es cierto?, por las arterias
interlobulillares, ya sea la corteza que está rodeando las pirámides, ¿no es cierto?, más externamente, en la zona de la convexidad, o la corteza, ¿no es cierto?, que está en la zona de las columnas. ¿Ya? Eso básicamente como para seguir, ¿no es cierto?, el circuito que veíamos antes de la circulación propia, ¿no es cierto?, del parénquima renal. Bien. Bueno, el riñón, ya vimos, ¿no es cierto?, es irrigado, ¿no es cierto?, por estas arterias renales y sus arterias segmentarias, que no solamente le da la nutrición, sino que además tiene la misión, ¿no es cierto?, de formar estos glomérulos para el filtrado de sangre, junto con los otros elementos de la nefrona, que son la cápsula, ¿no es cierto?, y los túbulos contorneados y la famosa asa renal. La arteria renal también generalmente da origen a una arteria, ¿no es cierto?, suprarrenal inferior, que es básicamente lo que se puede ver ahí, o acá también se ven arterias suprarrenales inferiores, o esta arteria, ¿no es cierto?, que está cortada acá, que no, pareciera que no tiene, ¿no es cierto?, dirección hacia el riñón, efectivamente es porque se dirige a la glándula suprarrenal, ¿ya? La glándula suprarrenal, además de recibir, ¿no es cierto?, arterias desde la arteria renal, tiene, ¿no es cierto?, una arteria propia que nace directamente desde la aorta abdominal, a la altura aproximadamente del tronco celíaco, sale, ¿no es cierto?, a ambos lados de la aorta, una arteria que se llama arteria suprarrenal media. En algunos libros más clásicos, puede que la encuentren con el término de capsular media, ¿ya? Porque así se le denominaban antes a las arterias, por el hecho de llegar con sangre, ¿no es cierto?, a esta médula que tiene una corteza, ¿no es cierto? Entonces se hablaba de arterias capsulares, pero el término correcto, ¿no es cierto?, es arteria suprarrenal media, que es básicamente la que viene directamente desde la aorta, ¿ya? Y como ya les explicaba, ¿no es cierto?, en las imágenes anteriores, las propias arterias frénicas, cuando van, ¿no es cierto?, ahí apoyándose en el diafragma, también dan origen, ¿no es cierto?, a ramas, ¿ya?, colaterales, ¿no es cierto?, para irrigar la glándula suprarrenal, que es lo que se esquematiza ahí de forma muy abundante. Recuerden que estas glándulas suprarrenales están apoyadas, ¿no es cierto?, en el diafragma, ¿no es cierto?, cerca ahí de sus pilares. Entonces ahí se ve, ¿no es cierto?, la irrigación de estas glándulas suprarrenales. El drenaje es un drenaje básicamente satelital, ¿ya? No hay mucha diferencia, ¿no es cierto?, en relación con el sistema arterial. Vamos a encontrarnos con una gran red, ¿no es cierto?, de venas suprarrenales, tributando, ¿no es cierto?, hacia las frénicas, ¿ya?, tributando o directamente, ¿no es cierto?, hacia la cava, en el caso, ¿no es cierto?, de venas capsulares medias, o tributando, como se ve acá, básicamente hacia la vena renal, ¿ya? La principal tributación, ¿no es cierto?, es hacia las venas renales, pero sí también pueden encontrar, ¿no es cierto?, venas suprarrenales, ¿no es cierto?, directamente hacia la cava inferior. Y las venas renales, como ya lo vimos, ¿no es cierto?, básicamente son estas venas que se forman del sistema satelital, ¿no es cierto?, arterial del riñón, desde las venas interlobulillares, ¿no es cierto?, venas arqueadas, venas interlobares, venas segmentarias, hasta tributar, ¿no es cierto?, a las grandes venas renales, derecha e izquierda, ¿ya?, que terminan directamente también en la vena cava inferior. ¿Qué es lo particular de las venas? ¿Ya? Que como la cava inferior, ¿no es cierto?, está ubicada más hacia la derecha, la vena renal izquierda, ¿no es cierto?, es más larga, además que tiene una posición, ¿no es cierto?, anterior a la aorta, que eso es bien interesante del punto de vista quirúrgico, ¿no es cierto?, del punto de vista imagenológico, como se ve aquí a la derecha, siempre uno va a encontrar, ¿no es cierto?, la vena, ¿ya?, a la derecha, con una vena renal, ¿no es cierto?, derecha bastante corta, y una vena renal izquierda bastante larga, y siempre cruzándose, ¿no es cierto?, por anterior a la aorta abdominal, que es lo que se ve acá, ¿ya? Eso básicamente son elementos, entre comillas, interesantes de este sistema de irrigación, ¿no es cierto?, y de drenaje. Lo otro interesante que ocurre, ¿no es cierto?, gracias a las arterias, es la segmentación del riñón. Ahora sí, lo otro que ocurre, digamos, gracias a la distribución, ¿no es cierto?, de la arteria renal, es la segmentación, ¿no es cierto?, del riñón. Porque la arteria renal, ¿no es cierto?, una vez que ingresa
a la zona, ¿no es cierto?, del seno renal, se divide, ¿no es cierto?, en arterias denominadas segmentarias, lo que básicamente distribuye esta sangre, ¿no es cierto?, en cada una de las porciones del riñón, que lo vamos a denominar, ¿no es cierto?, como segmentos renales, ¿ya? Cada segmento renal, como se ve aquí, ¿no es cierto?, en colores, va a recibir, ¿no es cierto?, una arteria segmentaria y se va a distribuir, ¿no es cierto?, dentro de su parénquima, ¿ya? Entonces, generalmente, la mayoría de los individuos nos vamos a encontrar con 4 arterias, ¿no es cierto?, segmentarias, generalmente distribuidas, ¿no es cierto?, en la zona más anterior, y una arteria segmentaria, ¿no es cierto?, que tiende a ubicarse, ¿no es cierto?, hacia la zona posterior, incluso muchas veces, como se ve acá, pasa incluso posterior, ¿no es cierto?, a la pelvis renal. Y eso determina la presencia en el riñón de 5 segmentos, 2 segmentos, ¿no es cierto?, que están en los extremos, en los polos, segmento superior, ahí, ¿no es cierto?, en amarillo, segmento inferior, ¿no es cierto?, ahí en color morado, ¿ya? Estamos básicamente aquí en esta zona, ¿ya? Ahí están, ¿no es cierto?, los segmentos marcados por cada una de las arterias segmentarias, y después el resto, ¿no es cierto?, de la zona anterior se divide en un segmento antero-superior y un segmento, ¿no es cierto?, antero-inferior, gracias, ¿no es cierto?, a esas 2 arterias segmentarias que se ven ahí, y eso divide, ¿no es cierto?, este parénquima en estos 2 segmentos, antero-superior y antero-inferior, y la arteria, ¿no es cierto?, segmentaria posterior, básicamente da origen a este segmento posterior, ¿ya? Esta imagen de la derecha, ¿no es cierto?, es una vista posterior del mismo riñón, ¿ya? Riñón visto por anterior, riñón izquierdo visto por anterior, riñón izquierdo, ¿no es cierto?, visto por posterior. Y ahí está, ¿no es cierto?, la división de estos segmentos, y luego, ¿no es cierto?, al interior de cada uno de estos segmentos se forman, ¿no es cierto?, los lóbulos, ¿ya?, por la división, ¿no es cierto?, de estas arterias interlobulares, y luego pequeños lobulillos que, insisto, ya son divisiones básicamente microscópicas que van a ver en su curso de diálogos morfofuncionales. Bien, esas son básicamente las estructuras renales. Me había saltado, ¿no es cierto?, las relaciones renales, ya que había empezado a hablar, ¿no es cierto?, de las estructuras internas y de la distribución, ¿ya? Pero los riñones, ya habíamos dicho, ¿no es cierto?, que están a ambos lados de la columna vertebral, donde las relaciones posteriores son básicamente muy idénticas, ¿no es cierto?, entre el riñón derecho y el riñón izquierdo. Acá tenemos en la parte superior 2 imágenes, ¿no es cierto?, posteriores, una, ¿no es cierto?, del cuerpo con parte de la columna, ¿no es cierto?, de las costillas, por ahí se hizo una ventana en la pared posterior, se cortó, por ejemplo, el músculo cuadrado lumbar, un poco, ¿no es cierto?, de los músculos planos del abdomen, como el transverso, para poder ver precisamente la cara posterior del riñón, ¿ya? Y entender sus relaciones, que son básicamente hacia posterior, con los músculos, ¿no es cierto?, de la región posterior del abdomen, como son el psoas mayor, que cubre básicamente la zona del ilio, la zona medial, ¿no es cierto?, incluso la relación con los uréteres, eso que está de color morado. La zona que está de color amarillo, ¿no es cierto?, es la que se relaciona aquí con el cuadrado lumbar, y la zona que está de color rojo ya se relaciona con los músculos planos del abdomen, específicamente obvio con el más profundo, que es el transverso del abdomen y su famosa fascia transversal o transversalis, ¿ya? Por la altura que tienen los riñones, recuerden que está a la altura de la vértebra, ¿no es cierto?, T12 aproximadamente, tiene relación el riñón, el polo superior, todavía con las últimas costillas. Aquí hay una pequeña diferencia porque el riñón derecho, ¿no es cierto?, tiende a ser más bajo que el riñón izquierdo, ¿ya? Ahí le echamos la culpa, ¿no es cierto?, al hígado, que tiende a presionar, ¿no es cierto?, a este riñón, el cual le deja, ¿no es cierto?, ahí una impresión también, y por eso generalmente la última costilla y el último espacio intercostal tienen relación con el riñón derecho, mientras que las 2 últimas costillas generalmente alcanzan a tener relación, ¿no es cierto?, con el riñón izquierdo, ¿ya? Pero es la única pequeña diferencia que puede haber simplemente por la altura, o esta pequeña diferencia de altura entre riñón derecho e izquierdo, ¿ya? Y lo otro interesante es que en esta cara posterior está pasando, ¿no es cierto?, el nervio subcostal, ¿ya? En el caso del riñón izquierdo, el último nervio intercostal, y después más cerca del polo inferior, fíjense que pasan 2 nervios que salen desde L1. ¿Alguien me puede decir los nombres de esos nervios, no? ¿Se le ocurre qué nervios son?
dos nervios del plexo lumbar que salen desde L1. El nervio, ¿no es cierto?, ilio hipogástrico y ilio inguinal. Muy bien, ¿ya? Esas son sus relaciones, ¿no es cierto?, posteriores. Bueno, las relaciones anteriores están dadas básicamente por las diferencias que tenemos en la cavidad abdominal. Recordemos que si partimos nuestra cavidad abdominal, ¿no es cierto?, en derecha e izquierda, ¿ya?, nos vamos a encontrar con distintos órganos. Por lo tanto, se entiende que los riñones, derecho e izquierdo, no tengan las mismas relaciones, ¿no es cierto?, hacia anterior. Del punto de vista, ¿no es cierto?, de las relaciones con los órganos vecinos, nos vamos a encontrar, bueno, obviamente que tienen ambos riñones relaciones con las glándulas suprarrenales en su polo, ¿no es cierto?, superior, pero hacia anterior, el riñón derecho, ¿no es cierto?, se va a relacionar con el hígado, ya recordamos, ¿no es cierto?, que deja una impresión, ¿no es cierto?, renal, se va a relacionar con el duodeno, como se ve, ¿no es cierto?, muy bien acá, y se va a relacionar, ¿no es cierto?, con la flexura cólica derecha, ¿ya? La flexura cólica derecha. En el caso del riñón izquierdo, nos vamos a encontrar, ¿no es cierto?, con una relación con la cola del páncreas, que básicamente llega hasta la zona, ¿no es cierto?, del ilio renal. Parte del riñón, ¿no es cierto?, va a estar cubierto también por el estómago, ¿ya? Parte del riñón también va a estar cubierto por el vaso. Recuerden que también deja una impresión, ¿no es cierto?, ahí en el vaso. Ahí está, ¿no es cierto?, su relación de vecindad con el vaso. Y también se relaciona con la flexura cólica, en este caso izquierda, ¿ya? Y también, ¿no es cierto?, tiene relación con el yeyuno. Bueno, generalmente ambos riñones, sobre todo en el polo inferior, tienen alguna relación con el yeyuno, pero es más marcado, ¿no es cierto?, en el riñón izquierdo, ¿ya? Básicamente por la relación, ¿no es cierto?, de la flexura cólica izquierda, que es bastante más alta, le deja, entre comillas, más espacio, ¿no es cierto?, al yeyuno ahí para relacionarse con el riñón izquierdo, ¿ya? Esas son básicamente las relaciones que tiene, ¿no es cierto?, nuestro riñón. Bien, por razones de tiempo, vamos a dejar, ¿no es cierto?, lo que es inervación de estas estructuras y la descripción del uréter, que es otro elemento interesante de la región retroperitoneal, para la vuelta, ¿no es cierto?, de nuestro fin de semana, que ahora va a ser, ¿no es cierto?, un fin de semana largo, ¿ya? Entra, ¿no es cierto?, todo lo que vamos a ver de riñones y de uréteres el martes también. Por lo tanto, lo que es uréter y lo que es inervación también entra en el control del miércoles, ¿ya? No lo alcanzamos a ver hoy día, pero también entra, lo revisan ustedes ahí en su lectura, y también nosotros obviamente lo vamos a terminar de revisar el día martes. El martes tenemos clase de nuevo, así que ahí le damos 10 minutitos o 5 o 10 minutos a estos elementos que nos quedaron pendientes. La inervación y la descripción, ¿no es cierto?, del uréter, ¿ya?, que es bastante corto, pero ya nos pilló el tiempo. A propósito, nos pilló el tiempo, ojalá que se conecten temprano, que se conecte más gente, ¿no es cierto?, a las clases, ¿ya? Para que podamos empezar, ¿no es cierto?, idealmente a la hora, y sobre todo, ¿no es cierto?, que se conecten para que vayan entendiendo estas estructuras y vayan teniendo, ¿no es cierto?, un marco interesante, ¿no es cierto?, dentro de lo que tienen que leer, ¿no es cierto?, y profundizar después, ¿ya? Esa básicamente es la idea de la clase, ¿ya? La idea de la clase, ¿no es cierto?, es que ustedes tengan, ¿no es cierto?, una idea de qué tienen que ir leyendo, qué tienen que ir reforzando, vayan viendo, ¿no es cierto?, los elementos más importantes a los que tienen que ponerle ojo, ¿no es cierto?, cuando hacen su lectura, qué elementos tienen que complementar ustedes después, ¿no es cierto?, que no se describen necesariamente en profundidad en la clase. Entonces es una verdadera orientación, ¿ya? Así que ojo con ese detalle. Bien, no sé si hay dudas o preguntas en relación a lo que vimos hoy día. Bien, muchachos, entonces, a terminar, ¿no es cierto?, sus lecturas, recuerden
¿ya? Recuerden que tenemos control la otra semana y la otra semana ya empieza otra materia, ¿no es cierto?, son los órganos pélvicos, ¿ya? Y que nos quedan prácticamente 3 semanas para terminar el semestre y de hecho nos quedan 3 semanas para la tercera solemne, que es el 9 de julio, ¿ya? Entonces, que no los pille la máquina, como se dice, ¿no es cierto?, en términos coloquiales, hagan su lectura, ¿no es cierto?, a la par, vayan revisando la clase, ¿ya? Sobre todo ustedes que, ¿no es cierto?, asistieron a la clase. Si no asistieron a la clase y están escuchando esta grabación, ya, preocúpense, ¿no es cierto?, de si no van a poder ir a una clase, ojalá, ¿no es cierto?, ir leyendo el mismo día o los días antes, ¿no es cierto?, para que al escuchar la clase ya se pongan al día y puedan, ¿no es cierto?, complementar lo que les faltó, ¿no es cierto?, o buscar más didácticamente lo que les faltó, ¿no es cierto?, de la clase o de la lectura previa, ¿no es cierto?, y complementar sus apuntes. ¿Bien? Ya, muchachos, cerramos entonces.